En el corazón de Madrid. Bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Alejandro recibió la carta que cambiaría su vida para siempre. Su familia. En una reunión solemne en la antigua casa familiar de Sevilla. Había decidido declararlo muerto. Borrando su nombre de todos los documentos y recuerdos colectivos. Solo porque había confesado su amor por otro hombre. Pero 3 años después. En la fastuosa boda de su hermano Carlos. Alejandro apareció de repente en la iglesia. Vestido con un impecable traje blanco. Provocando un caos que desató secretos enterrados y alianzas rotas. Alejandro. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Empujó las pesadas puertas de la Catedral de Sevilla. El murmullo de los invitados se apagó al instante. Como si un fantasma hubiera irrumpido en la ceremonia. Carlos. De pie junto al altar con su novia vestida de blanco inmaculado. Palideció al ver a su hermano menor. A quien todos creían perdido para siempre en las calles de Barcelona. ¿Qué demonios haces aquí? Siseó Carlos entre dientes. Mientras la novia, Isabel, se aferraba a su brazo con ojos desorbitados. Alejandro. Con la barbilla en alto. Ignoró las miradas acusadoras de sus tíos y primos. He venido a reclamar mi lugar en esta familia que me mató. Respondió con voz firme. Aunque por dentro un torbellino de dudas lo devoraba. ¿Era esto venganza o un intento desesperado de reconciliación? La historia de Alejandro había comenzado años atrás. En una familia conservadora de Sevilla. Donde las tradiciones católicas y el honor familiar eran inquebrantables. Su padre. Don Rafael. Un empresario textil de renombre. Gobernaba el hogar con mano de hierro. Y su madre. Doña Elena. Una mujer devota. Se encargaba de mantener las apariencias. Alejandro. El menor de 3 hermanos. Siempre había sido el soñador. El artista que pintaba en secreto paisajes que reflejaban su alma inquieta. A los 22 años. Durante una cena familiar. Alejandro reunió el coraje para confesar su orientación sexual. Papá. Mamá. Soy gay. Dijo con voz temblorosa. Esperando comprensión o al menos diálogo. En cambio, el silencio fue ensordecedor. Don Rafael se levantó bruscamente. Su rostro enrojecido por la ira. En esta casa. No hay lugar para eso. Si insistes en esa aberración. Estás muerto para nosotros. Elena. Con lágrimas en los ojos. No dijo nada. Pero su mirada de decepción cortó más profundo que cualquier palabra. Al día siguiente. Alejandro fue expulsado de la casa con solo una maleta. Sus hermanos. Carlos y María. No intervinieron, Carlos. El mayor. Ambicioso abogado. Vio en esto una oportunidad para consolidar su posición como heredero favorito. María. La mediana. Casada y con hijos. Murmuró algo sobre rezar por su alma. Pero no movió un dedo. Alejandro se mudó a Madrid. Donde comenzó a reconstruir su vida como pintor freelance. Luchando contra la soledad y el rechazo que lo perseguían como sombras. Allí conoció a Miguel. Un profesor de historia de 28 años. En una galería de arte. Miguel. Con su sonrisa cálida y su pasión por las causas sociales. Se convirtió en el ancla de Alejandro. No estás solo. Le dijo Miguel en su primera cita. En un café del barrio de las Letras.
Su relación floreció en secreto al principio. Pero pronto se volvió el pilar que sostenía a Alejandro. Sin embargo, el peso de la familia perdida lo carcomía. ¿Por qué no intentas hablar con ellos?, sugería Miguel. Pero Alejandro negaba con la cabeza. Me declararon muerto. ¿Qué más hay que decir? Mientras tanto, en Sevilla, la familia López fingía normalidad. Don Rafael organizaba la boda de Carlos con Isabel, hija de un socio comercial, como un evento para afianzar alianzas empresariales. Esto unirá nuestras fortunas, decía Rafael, ignorando el vacío dejado por Alejandro. Elena, en privado, lloraba por su hijo perdido. Pero el miedo al escándalo la silenciaba. Carlos, por su parte, se preparaba para el gran día. Pero un secreto lo atormentaba, años atrás. Había descubierto cartas de Alejandro a un amigo, revelando su orientación. Y en lugar de apoyarlo, las usó para ganarse el favor de su padre. La noticia de la boda llegó a Alejandro a través de un primo lejano en redes sociales. Al ver las fotos de los preparativos, algo se rompió dentro de él. No puedo dejar que sigan fingiendo que no existo, le confesó a Miguel una noche, mientras pintaba furiosamente un lienzo que representaba una familia fragmentada. Miguel, preocupado, lo abrazó. Si vas, prepárate para el dolor. Pero si es lo que necesitas, iré contigo. Alejandro decidió actuar, comprando un traje blanco como símbolo de pureza y renacimiento. Un desafío directo al vestido de la novia. El día de la boda. Alejandro entró en la iglesia justo cuando el sacerdote preguntaba si alguien se oponía. Su aparición fue como una bomba. Los invitados murmuraron, algunos reconociéndolo, otros confundidos. Don Rafael, sentado en la primera fila, se puso de pie con furia. «¡Fuera de aquí! ¡Estás muerto!», gritó. Pero Alejandro avanzó por el pasillo. «No. Vale. Estoy vivo. Y he venido a recordaros que el amor no se mata con palabras». Isabel, la novia, miró a Carlos con dudas. «¿Quién es este?», preguntó. Pero Carlos, sudando, balbuceó, mi hermano. Pensábamos que había muerto». La mentira familiar salió a la luz. Y el caos estalló. Elena se desmayó en su asiento, mientras tíos y tías cuchicheaban sobre el escándalo. Miguel, esperando fuera, entró al oír el alboroto, tomando la mano de Alejandro en un gesto de apoyo silencioso. Esa noche, en el hotel donde se hospedaban, Alejandro y Miguel hablaron hasta el amanecer. «He abierto una herida que quizás nunca cierre», admitió Alejandro, con lágrimas. Miguel lo besó suavemente. «Pero has empezado a sanar la tuya». Sin embargo, el verdadero conflicto apenas comenzaba. Carlos, furioso por la interrupción de su boda perfecta, juró venganza, mientras Rafael planeaba desheredar a Alejandro de una vez por todas. La familia López, unida por apariencias, empezaba a desmoronarse bajo el peso de sus propios prejuicios. Alejandro regresó a Madrid con una mezcla de euforia y terror. Había reclamado su existencia. ¿Pero a qué precio?
Las llamadas de María llegaron al día siguiente: has destruido todo. Papá está furioso. Mamá no para de llorar. Alejandro. Herido. Respondió: ¿y yo? Nadie lloró por mí cuando me echaron. María colgó. Pero el semillas de duda se plantaron. Miguel. Siempre el racional. Sugirió terapia. Necesitas procesar esto, dijo. Y Alejandro accedió, comenzando sesiones donde desentrañaba el trauma de su rechazo familiar. En una de ellas, recordó un incidente de infancia: Carlos, celoso de la atención que Alejandro recibía por su talento artístico, había roto uno de sus dibujos. Siempre ha sido así, pensó Alejandro. Competencia en lugar de hermandad. Mientras, en Sevilla, Carlos enfrentaba las consecuencias. Isabel, tras el escándalo, cuestionaba su compromiso. Si tu familia es capaz de declarar muerto a un hijo por ser gay, ¿qué me espera a mí si no encajo? Carlos, desesperado, la convenció de posponer la boda. Pero el daño estaba hecho. Rafael, en una reunión familiar, decretó: Alejandro no existe. Si alguien lo menciona, será expulsado. Pero Elena, en silencio, comenzó a cuestionar su obediencia ciega. Un mes después, Alejandro recibió una invitación inesperada: María lo citaba en un café de Madrid. Necesito hablar, dijo ella por teléfono. Alejandro, desconfiado, acudió con Miguel. María, con ojeras profundas, confesó: papá nos mintió. Nunca te declaró muerto legalmente, fue una amenaza para controlarnos. Alejandro se quedó helado. ¿Por qué no dijiste nada? María bajó la mirada: tenía miedo. Tengo hijos. Un marido que depende de papá. El encuentro terminó en lágrimas, pero abrió una grieta en la fachada familiar. Carlos, enterado, sintió traición. María es una idiota, pensó, y decidió contraatacar. Investigó la vida de Alejandro en Madrid, descubriendo su relación con Miguel. En una cena con Rafael, soltó: Alejandro vive con un hombre. Es una vergüenza. Rafael, enfurecido, planeó una confrontación. Lo traeremos de vuelta y lo arreglaremos, dijo, refiriéndose a terapias de conversión ilegales pero aún practicadas en círculos conservadores. Alejandro, ajeno a esto, profundizaba su relación con Miguel. En una exposición de sus pinturas, dedicadas al tema del rechazo familiar, Miguel lo presentó a activistas LGBT. Puedes ayudar a otros, le dijo. Alejandro, inspirado, comenzó a voluntariar en una ONG, compartiendo su historia. Pero el pasado lo acechaba. Una noche, Rafael apareció en su puerta. Hijo, hemos cometido un error, dijo con voz falsa. Alejandro, sorprendido, lo dejó entrar. Pero pronto la verdad salió: deja esa vida pecaminosa y regresa. Te perdonamos. Alejandro, con el corazón acelerado, respondió: no necesito perdón por ser quien soy. Rafael,
Furioso. Amenazó, si no. Perderás todo. Miguel. Llegando en ese momento. Intervino, señor. El amor no es una elección que se pueda forzar. La confrontación escaló. Con Rafael insultando a Miguel. Alejandro. Defendiendo a su pareja. Echó a su padre. Si no me aceptas como soy. Entonces sí estoy muerto para ti. Rafael se fue. Pero no sin prometer, pagarás por esto. Alejandro. Temblando. Se derrumbó en brazos de Miguel. ¿Valió la pena? Se preguntó. Miguel lo consoló, sí. Porque estás luchando por tu verdad. El conflicto familiar se intensificaba. Con Carlos orquestando desde las sombras. Envió anónimos a la escuela de Miguel. Acusándolo de influencia negativa. Miguel. Al borde del despido. Confrontó a Alejandro, tu familia nos está destruyendo. Alejandro. Culpable. Juró detenerlo. Pero el daño emocional crecía. Poniendo a prueba su relación. María. Dividida. Comenzó a visitar a Alejandro en secreto. Quiero entender. Dijo. En una de esas visitas. Reveló un secreto, Carlos había sido el que encontró las cartas y las mostró a Rafael. Traicionando a Alejandro por ambición. Quería ser el único heredero. Confesó. Alejandro. Herido profundamente. Sintió una rabia nueva. Mi propio hermano me vendió. Decidido a confrontar a Carlos. Alejandro viajó a Sevilla. En la oficina de Carlos. Lo enfrentó, sé lo que hiciste. Carlos. Cínico. Respondió, lo hice por la familia. Tú eras una amenaza. La discusión subió de tono. Con Carlos admitiendo, si no hubieras sido gay. Todo sería perfecto. Alejandro. Con lágrimas de ira. Replicó, el problema no soy yo. Es tu prejuicio. De vuelta en Madrid. Alejandro reflexionó sobre las decisiones tomadas. Había perdido una familia. Pero ganado libertad. Sin embargo, el precio era alto, Miguel. Estresado por las amenazas. Cuestionaba su futuro juntos. No sé si puedo seguir así. Admitió. Alejandro. Aterrorizado. Prometió, lucharé por nosotros. Pero el camino adelante era incierto. Con más batallas por venir. La tensión en la relación de Alejandro y Miguel se hacía palpable. Tras las amenazas anónimas. Miguel perdió horas de clase en la escuela. Y aunque no fue despedido, el estigma lo perseguía. Cada día me miran diferente. Le dijo a Alejandro una noche. Mientras cenaban en su pequeño apartamento de Malasaña. Alejandro. Consumido por la culpa. Tomó su mano, es mi culpa. Mi familia. Miguel lo interrumpió, no es tu culpa ser quien eres. Pero necesitamos un plan. Alejandro. Inspirado por las sesiones de terapia. Decidió exponer la verdad públicamente. Contactó a un periodista amigo de la ONG donde voluntariaba. Proponiendo una entrevista sobre rechazo familiar en la comunidad LGBT. Si comparto mi historia, quizás ayude a otros. Razonó. Miguel. Dubitativo. Accedió, solo si no nos pone en más peligro.
La entrevista se publicó en un diario nacional. Titulada Declarado muerto por amor, la historia de un hijo rechazado. La repercusión fue inmediata. En Sevilla. Rafael estalló al leerla. Ese ingrato nos está difamando, gritó, rompiendo el periódico. Elena, en silencio, la leyó a escondidas. Y por primera vez, sintió empatía por su hijo. Quizás hemos sido demasiado duros, pensó. Pero el miedo a confrontar a su marido la paralizaba. Carlos, por su parte, vio esto como una declaración de guerra. Lo arruinaré, juró, contactando a abogados para demandar por difamación. María, al enterarse, llamó a Alejandro. Ha sido demasiado lejos. Papá está furioso. Alejandro, firme, respondió, necesitaba decir mi verdad. ¿Tú no tienes secretos? María, tocada, confesó su propio conflicto. Su matrimonio era infeliz. Pero lo mantenía por las apariencias. Entiendo tu dolor, admitió. Esta conversación marcó un punto de inflexión. María comenzó a cuestionar las normas familiares. En Madrid, la entrevista trajo aliados. Activistas organizaron una manifestación en apoyo a Alejandro. Y él habló en ella, con Miguel a su lado. El amor no debería costar la familia, declaró ante la multitud. Pero también atrajo haters, correos anónimos y amenazas en redes sociales. Miguel, protector, insistió en mudarse a un barrio más seguro. No dejaré que te pase nada, dijo Alejandro. Pero por dentro, dudaba de su fuerza. Rafael, no dispuesto a perder el control, viajó a Madrid con Carlos. En una reunión forzada en un hotel, confrontaron a Alejandro. Retira la entrevista o te desheredamos por completo, amenazó Rafael. Carlos, Smirkin, añadió, y tú, amigo, perderás su trabajo. Alejandro, con Miguel presente, se plantó, no me intimidaréis más. El amor no es negociable. La reunión terminó en gritos, con Rafael desheredando verbalmente a Alejandro. Elena, enterada por María, decidió actuar. Por primera vez en décadas, confrontó a Rafael, nuestro hijo no es un monstruo. Somos nosotros los que lo hemos perdido. Rafael, atónito, la ignoró. Pero la semilla de duda se plantó. Elena llamó a Alejandro en secreto, hijo. Lo siento. Quiero verte. Alejandro, emocionado pero cauteloso, accedió a un encuentro en un parque neutral. El reencuentro fue emotivo. Elena, con lágrimas, abrazó a Alejandro, te he extrañado tanto. Miguel, observando desde lejos, sonrió. Elena conoció a Miguel. Y aunque tensa, dijo, si te hace feliz. Eso es lo que importa. Alejandro, con el corazón hinchado, sintió un atisbo de esperanza. Pero Carlos, al descubrirlo, se sintió traicionado. Mamá se ha vuelto loca, pensó. Y planeó sabotearlo. Isabel, la novia de Carlos, harta del drama,
Lo confrontó: tu obsesión con Alejandro está destruyendo nuestra relación. Carlos. Defensivo. Admitió: lo odio porque él es libre. Y yo estoy atrapado en las expectativas de papá. Esta confesión reveló su propio conflicto interno. Carlos había reprimido atracciones homosexuales en su juventud. Por miedo al rechazo. Si Alejandro puede ser gay, ¿por qué yo no? Se preguntaba en secreto. Pero lo negaba. Decidido a arreglar las cosas, Carlos contactó a un terapeuta de conversión, disfrazado de consejero familiar. Invitó a Alejandro a una reunión de paz. Alejandro, esperanzado por el progreso con Elena, accedió. Pero en la sesión, el terapeuta comenzó a cuestionar su orientación. Esto es una fase influenciada por traumas. Alejandro, indignado, se levantó: esto es ilegal y cruel. Miguel, que lo acompañaba, lo sacó de allí. La traición de Carlos fue el colmo. Alejandro, furioso, lo llamó: eres un monstruo. Carlos, rompiendo, confesó: lo hice porque te envidio. Tú eres auténtico. Yo no. Esta admisión abrió una brecha. Carlos, por primera vez, cuestionó su vida. Isabel, al enterarse, lo dejó: necesitas resolver tus demonios antes de casarte. En Sevilla, la familia se fragmentaba. Rafael, solo en su estudio, reflexionaba sobre sus acciones. Elena, empoderada, anunció: voy a Madrid a ver a mi hijo. María, inspirada, comenzó a hablar con su marido sobre su infelicidad. Alejandro, en Madrid, fortalecía su vínculo con Miguel. Hemos pasado por el infierno, pero salimos más fuertes, dijo Miguel, besándolo. Sin embargo, un nuevo golpe llegó. Rafael sufrió un infarto. Culpa del estrés. En el hospital, pidió ver a Alejandro. Hijo, perdóname, susurró débilmente. Alejandro, dividido, fue con Miguel. Papá, el perdón se gana, respondió. Pero se quedó a su lado. Carlos, presente, vio la escena y sintió remordimiento. Lo siento, hermano, murmuró. La recuperación de Rafael marcó un cambio lento. Comenzó a asistir a grupos de apoyo para padres de hijos LGBT. Impulsado por Elena. Carlos, solo, buscó terapia real, explorando su identidad reprimida. Alejandro, cauteloso, mantenía distancia, pero permitía visitas. Miguel, su roca, lo ayudaba a navegar las emociones. Pero no todo era reconciliación. Definiciones sociales persistían. En una cena familiar tentativa, un tío comentó: bueno, mientras no lo muestres en público. Alejandro, harto, replicó: mi amor no es algo que esconder. Esto provocó una discusión, recordando que el cambio no es lineal. Alejandro, en su arte, canalizaba el dolor. Una nueva exposición. Renacido de las cenizas.
atrajo atención nacional. Miguel. Orgulloso. Lo apoyaba. Has convertido el trauma en belleza. Dijo. Pero en privado. Alejandro confesaba, aún duele. ¿Valió la pena el precio? El clímax se acercaba con la boda reprogramada de Carlos. Ahora sin Isabel. Carlos. En terapia. Había salido del armario como bisexual. Y encontró un nuevo amor. Un hombre llamado Javier. Invitó a Alejandro, ven. Como mi hermano. Alejandro. Sorprendido. Aceptó. Pero con aprensión. ¿En la boda? Más íntima. Alejandro vio a Carlos feliz por primera vez. Rafael. Aún recuperándose. Dio un discurso, he aprendido que la familia es amor. No tradición. Elena sonrió. María aplaudió. Pero no todos aceptaban, algunos parientes se ausentaron. Mostrando que la sociedad cambia despacio. Alejandro. Con Miguel. Reflexionó, hemos pagado un alto precio. Pero hemos ganado libertad. Sin embargo, el viaje continuaba. Con heridas que cicatrizaban lentamente. La boda de Carlos con Javier fue un evento modesto en un jardín de Sevilla. Lejos del esplendor original. Alejandro. Vestido casualmente. Observaba desde una silla. Con Miguel a su lado. Carlos. Radiante. Intercambiaba votos con Javier. Un arquitecto de 30 años con ojos amables. Rafael. En silla de ruedas tras el infarto. Aplaudió débilmente. Mientras Elena secaba lágrimas de alegría. María. Con su familia. Sonreía. Pero la ausencia de tíos conservadores recordaba las divisiones persistentes. Tras la ceremonia, Alejandro se acercó a Carlos. Felicidades. Hermano. Dijo sinceramente. Carlos. Emocionado. Lo abrazó, gracias por venir. Lo siento por todo. Javier. Conocedor de la historia. Añadió, eres bienvenido en nuestra vida. Miguel. Observando. Sintió alivio, quizás la reconciliación era posible. Pero la paz era frágil. En la recepción, un primo borracho murmuró, esto es una farsa. La familia López se ha vuelto loca. Alejandro. Oyéndolo. Sintió la vieja rabia. Rafael. Interviniendo. Dijo, basta. El amor es amor. Esta defensa sorprendió a todos. Mostrando el cambio en el patriarca. De vuelta en Madrid. Alejandro procesaba el evento en terapia. Siento que he recuperado parte de mi familia. ¿Pero a qué costo? Preguntó. El terapeuta respondió, has forzado un cambio necesario. Pero el dolor es el precio de la autenticidad. Miguel. En casa. Lo apoyaba, mira lo lejos que has llegado. Sin embargo, desafíos externos surgieron. La exposición de Alejandro atrajo críticas conservadoras, un grupo anti-LGBT protestó fuera de la galería. Gritando insultos. Alejandro. Enfrentándolos. Declaró, mi arte es mi voz contra el odio. Miguel. Preocupado por la seguridad. Sugirió precauciones.
No dejaré que el miedo me silencie, respondió Alejandro. Elena, visitando más frecuentemente. Traía noticias de Sevilla. Papá está cambiando. Pero despacio. Decía. En una visita. Confesó, me arrepiento de no haberte defendido antes. Alejandro. Perdonándola. Dijo, el pasado duele. Pero podemos construir un futuro. Miguel. Integrándose. Compartía cenas con ella. Humanizando la relación. Carlos. En su luna de miel. Llamó a Alejandro, Javier y yo queremos adoptar. ¿Consejos? Alejandro. Riendo. Respondió, sé auténtico. Esta normalidad era nueva. Pero curativa. Sin embargo, Carlos admitió, aún lucho con la culpa por traicionarte. Alejandro. Sabio. Dijo, el perdón es un proceso. Rafael. En recuperación. Invitó a Alejandro a Sevilla. Quiero hablar. Dijo. En la casa familiar. Rafael confesó, mi orgullo nos destruyó. Fui educado en prejuicios. Pero tú me has enseñado. Alejandro. Conmovido. Respondió, gracias. Papá. Pero añadió, acepta a Miguel también. Rafael. Asintiendo. Invitó a Miguel a la próxima cena. La cena familiar fue tensa pero esperanzadora. Con Miguel presente. Conversaron sobre el futuro. María compartió su divorcio inminente, he aprendido de ti. Alejandro. Quiero ser feliz. Carlos. Con Javier por vídeo. Añadió, somos una familia moderna ahora. Rafael. Levantando una copa. Brindó, por el amor. En todas sus formas. Pero la sociedad no era tan indulgente. En el trabajo de Miguel. Un padre conservador retiró a su hijo de la clase. Citando influencias. Miguel. Frustrado. Consideró renunciar. Alejandro. Apoyándolo. Dijo, lucharemos juntos. Juntos. Asistieron a una conferencia LGBT. Donde Alejandro habló sobre su jornada. Un giro inesperado ocurrió cuando un documentalista contactó a Alejandro para filmar su historia. Podría inspirar a miles. Dijo. Alejandro. Tras consultar con Miguel. Accedió. El rodaje revivió traumas. Pero también catarsis. Entrevistaron a la familia, Rafael. Lloroso. Admitió sus errores. Carlos compartió su salida del armario. Elena habló de su transformación. Durante el rodaje. Alejandro enfrentó un conflicto interno, ¿exponer más podría dañar la frágil paz? Miguel lo calmó, es tu verdad. El documental. Titulado Muerto en vida. Se estrenó en un festival. Recibiendo aplausos. Pero también backlash, amenazas aumentaron. Forzando a Alejandro y Miguel a mudarse temporalmente. En este caos. Su relación se probó. Miguel. ¿Estresado? Explotó, a veces me pregunto si vale la pena. Alejandro. Herido. Respondió, tú eres mi razón. Tras una noche de charla. Se reconciliaron. Más fuertes.
La familia. Viendo el documental. Se unió más. Rafael donó a causas LGBT. Carlos abogó por derechos. María. Soltera. Encontró empoderamiento. Alejandro. En una entrevista posterior. Dijo, el cambio cuesta. Pero la libertad vale cada lágrima. Sin embargo, no todo era idílico. Un antiguo amigo de Alejandro, celoso de su fama, filtró detalles privados, causando escándalo. Alejandro, defendiéndose, demandó por privacidad. Miguel, leal, lo respaldó. Al final del año, Alejandro organizó una exposición conjunta con artistas LGBT. Miguel, orgulloso, propuso matrimonio, casémonos. Para mostrar al mundo. Alejandro, aceptando, sintió cierre. Pero el pasado resurgió. Isabel, ex de Carlos, contactó a Alejandro, revelando que Carlos le había pagado para callar sobre un aborto forzado por presión familiar. Quería decírtelo, dijo Alejandro, conmocionado. Confrontó a Carlos, más secretos. Carlos, avergonzado, admitió, fue un error del pasado. Esta revelación sacudió la familia. Rafael, enterado, se disculpó con Isabel. Elena, apoyando, dijo, basta de mentiras. Alejandro, mediando, fomentó diálogo. En medio de esto, Alejandro y Miguel planearon su boda. Pequeña y auténtica. Invitaron a la familia, simbolizando unidad. La boda de Alejandro y Miguel se celebró en una playa de Barcelona, bajo un sol radiante. Familiares selectos asistieron, Elena. Radiante, Rafael. Humilde, María. Liberada, Carlos y Javier. Solidarios. Ausentes los prejuiciosos. El evento fue puro amor. Prometo amarte en las tormentas y en la calma. Juró Alejandro. Miguel. Sonriendo, y yo. Honrarte en tu verdad. Tras los votos. Bailaron. Con la familia uniéndose. Rafael. Bailando con Elena. Susurró, hemos recuperado a nuestro hijo. Carlos. Abrazando a Alejandro, gracias por enseñarme a ser yo. La noche terminó en risas. Pero Alejandro sabía que el viaje no acababa. De vuelta a la rutina. Alejandro reflexionaba sobre las decisiones. Había perdido años en dolor, pero ganado autenticidad. Miguel, su compañero, era el premio. Sin embargo, la sociedad persistía en sus desafíos. Leyes anti-LGBT en debate político recordaban la lucha. En una charla TED, Alejandro compartió, ser declarado muerto por ser gay me mató por dentro. Pero resucité más fuerte. Las familias deben elegir amor sobre prejuicio. El público aplaudió. Pero preguntas surgieron, ¿vale la pena confrontar si duele tanto? Alejandro. ¿En privado? Lidiaba con secuelas, pesadillas de rechazo. Ansiedad en reuniones familiares. Miguel. Paciente. Lo ayudaba. Somos un equipo. Decía.
Un año después, adoptaron un perro, simbolizando su familia. La visita de Rafael, trayendo regalos, mostró progreso. Abuelo del perro, bromeó Alejandro. Rafael rió. Un sonido nuevo. Pero conflictos menores surgían. Un comentario de Rafael sobre tradiciones provocaba discusiones. Alejandro, asertivo, educaba, las tradiciones evolucionan. Carlos, exitoso en su carrera, abogaba por derechos bisexuales. María, en una nueva relación, encontró felicidad. Elena, voluntaria en una ONG, ayudaba a padres como ella. Alejandro, en su arte, creó una serie sobre redención familiar, vendida internacionalmente. Miguel, ascendido, enseñaba historia inclusiva. Sin embargo, un escándalo político involucró a Rafael. Su empresa fue acusada de discriminación pasada. Alejandro, defendiendo. Medio, admite y cambia. Rafael, aprendiendo. Se disculpó públicamente. En el clímax final, Alejandro recibió un premio por activismo. En su discurso, pagamos precios altos por ser nosotros. Pero la alternativa es una vida falsa. La historia culminó en una cena familiar en Madrid. Todos reunidos, compartiendo historias. Alejandro, mirando alrededor, sintió gratitud. Pero sabía que la perfección no existía, el amor requería trabajo constante. Al final, uno se pregunta, ¿es correcto priorizar la autenticidad personal sobre la armonía familiar? Incluso si eso significa romperla temporalmente para reconstruirla mejor.